conflicto, digámoslo así, una cercanía, una relación muy estrecha entre Israel y los Estados Unidos. Y pues pasó lo que pasó en Gaza y ha venido pasando lo que sucede en la Franja de Gaza, con el apoyo de Estados Unidos para Israel. Viene este conflicto ahora con Irán y todo pareciera, o por lo menos se escucharon voces diciendo que Estados Unidos entró a este conflicto por intereses de Israel, no directamente por intereses propios, aunque hoy ya se está hablando de la posibilidad de quedarse con unos campos, con el petróleo de Irán, y pues algunos intereses también en temas de minerales y demás. Pero en principio se habló que los intereses más fuertes eran de Israel y que lo apoyó Estados Unidos, como ha solido suceder a lo largo de la historia de las relaciones de estos dos países. En todo caso, también se habla de algunos desacuerdos, de que Estados Unidos no sabía de ciertos ataques, Israel dice que sí, ha habido ciertas desinformaciones allí o faltas de comunicación o problemas de comunicación seguramente entre los dos países, y esto también ha generado suspicacias en torno a cómo puede estar la relación entre estos dos países, que siempre ha sido una relación muy fuerte y estable, pero que pareciera por momentos tener estos quiebres, y queremos precisamente hablar sobre este asunto. Voy a saludar al profesor Mauricio Reyes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, nuestro consultor temático en estos temas de los lunes relacionados con política. Profesor Mauricio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jaime, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, profesor, un primer acercamiento brevemente a este tema de las relaciones entre Estados Unidos e Israel. ¿En algún momento se puede pensar o se está de acuerdo en que Estados Unidos entró a este conflicto con Irán motivado por intereses israelíes, no por intereses propios? Es posible, pero también, Jairo, lo que sí es claro es que es un conflicto bastante complejo y que lo que motivó el inicio de esta guerra, que es básicamente el programa nuclear de Irán, pues no es un tema menor, y menos cuando desde el gobierno iraní se han dado claras muestras del uso de la bomba, de un primer uso de la bomba una vez se obtenga. Y aquí pues tenemos dos visiones estratégicas importantes. Primero, siempre tener en cuenta el tamaño del Estado de Israel. Es un Estado minúsculo que, con una invasión relativamente exitosa de uno de sus enemigos, desaparecería del mapa. Entonces, aparte, digamos, de ese dilema estratégico del que se habla, es que mientras para Israel es un tema de supervivencia de su propio Estado, cualquier acción, bien sea un ataque nuclear, en este caso de los iraníes, o bien sea una invasión exitosa de uno de sus vecinos, que hasta ahora no ha ocurrido, pues el Estado de Israel desaparecería muy fácilmente, por un lado. Entonces, y segundo, pues para Estados Unidos, el tema nuclear es un tema estratégico para Estados Unidos. Es una opinión bastante dividida, que seguramente será el centro de la discusión durante todo este programa de hoy, Jairo. Pero lo que sí es cierto es que hay unas complejidades bastante duras acá. Primero también el cambio estratégico que se da en el área del Medio Oriente. Ya no es un tema de árabes versus Occidente, como se podía de pronto ver hace 40 o 50 años. Ya no es un tema de bloques como ocurría anteriormente, sino hoy en día hablamos de países árabes y países islámicos que están en los acuerdos de Abraham, con una posición estratégica más cercana incluso a la de Israel y la de Estados Unidos, y eso hay que tenerlo en cuenta. También tenemos un Irán que a su interior pues comete violaciones de derechos humanos, y la mayoría de su población no está contenta con su gobierno. Entonces también tenemos un gobierno iraní que, dentro de esas tres puntos que debe tener un Estado para desarrollar una guerra, que es la colaboración de su población, la colaboración de su ejército y la estabilidad de su gobierno, pues tiene una debilidad fuerte, y es que su población, por lo menos hasta ahora, no quería seguir con ese régimen de los ayatolás. Entonces aquí vemos
también al interior mismo incluso de Irán unas dilemas estratégicos duros. Este ataque externo logró unir a la población iraní y le hizo un favor al gobierno de los ayatolas y por lo tanto hoy ese Irán está consolidado con su población o por el contrario, es un ataque que la población seguramente considera que es una vulnerabilidad del gobierno de los ayatolas e internamente lo hace más vulnerable. Hay muchos dilemas acá y también el tema de la expansión de la guerra y los efectos externos que esta tiene hoy en día. Unos efectos económicos que ya son muy claros. El precio de la gasolina a todos nos ha incrementado a nivel mundial, pero también unos dilemas estratégicos. El ataque que Irán ha tenido contra objetivos de Estados Unidos, si bien es cierto, pero en países diferentes a Estados Unidos dentro del Medio Oriente. Y ese escalamiento posible que lo que podría hacer es que todo el sistema petrolero iraní pues estuviera involucrado y el sistema petrolero incluso de Arabia Saudita estuviera involucrado en este escalamiento y generara una gran crisis mundial, en donde por ejemplo China sería uno de los países más vulnerables hoy en día. Entonces parte de esas estrategias, la relación además curiosa, Jairo, hoy en día de Irán con Rusia, cuando siempre en la época de la Guerra Fría, por el tema de las repúblicas soviéticas islámicas, pues se veía con bastante desconfianza esa relación de Irán con la Unión Soviética. Entonces, son transformaciones de las relaciones internacionales y muchísimas dudas las que nos deja este escenario. ¿Esto será la Ucrania para Trump? Lo que le pasó a Putin hace 4 años con Ucrania, o por el contrario será uno de sus éxitos estratégicos. Este escalamiento se tendrá el apoyo de la población de Estados Unidos en el corto plazo, o por el contrario será uno de los motivos que seguramente hará que en las próximas elecciones los republicanos no tengan ninguna opción en las elecciones de medio término. Entonces, pues bueno, son muchísimas las preguntas, Jairo, y pues obviamente nuestros invitados contestarán parte de todos esos interrogantes que tenemos con este tema tan complejo. Así es, profesor, un tema, sí, que no es fácil hoy en día porque pues son muchos los frentes de guerra que hay y las complejidades de carácter étnico, de carácter cultural, de carácter ideológico, en fin, son muchos los ángulos por los cuales se puede mirar este tema. Voy a saludar a esta hora a la profesora Iraíz Fuentes de la Facultad de Filosofía y Letras de Ciencias Políticas y Sociales también de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctoranda en estudios feministas, especialista en estudios de Medio Oriente e Irán. Profesora Iraíz, bienvenida, buenos días. Profesora Iraíz. ¿Qué tal, Jairo? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu público. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a saludar también al profesor Cristian Felipe Rojas, docente de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana, experto también en política de los Estados Unidos. Profesor Cristian, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, Jairo, buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a usted también por aceptar esta invitación, y también está con nosotros Robert Valencia, analista político y periodista de la red conectas.org. Él está precisamente en los Estados Unidos. Robert, bienvenido, buenos días. Buenos días, Jairo, y un saludo a toda la mesa de trabajo, los profesores que se encuentran en esta llamada. Gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias. Robert, desde su perspectiva, comenzando con usted, y desde los Estados Unidos, ¿cómo se ve esa relación con Israel? Entendería yo que desde el gobierno se ve más fuerte y sólida, pero no sé cómo se aprecia desde la ciudadanía a propósito pues de todo esto que ha venido ocurriendo recientemente. La verdad es que los niveles de popularidad para Donald Trump han comenzado a descender de una manera estrepitosa. Hay casi un 70% de desaprobación como producto de este conflicto, que también, como ustedes ya lo han mencionado, pues ha tenido un efecto serio en la economía, al grado que el galón o el precio de la gasolina aquí en Estados Unidos está ascendiendo a más de $4 por galón. Ahí ustedes harán el cálculo en pesos y sus respectivas monedas, pero es un precio bastante alto y estamos hablando que es el promedio
Pueden que en algunos lugares descienda un poco el precio, como en otros lugares ascienda esa cantidad. Pero indudablemente hay un síntoma de impopularidad incluso dentro de huestes de la corriente MAGA, y estamos hablando, por ejemplo, de personalidades como Tucker Carlson, Megyn Kelly, e incluso personas que fueron muy afines a Donald Trump, como es el caso de Marjorie Taylor Greene, que fue congresista por el estado de Georgia. Claro, obviamente Tucker Carlson se hace de ciertos tropos antisemitas, pero ha existido un descontento por una sencilla razón, porque Donald Trump no ha explicado todavía el motivo de su incursión en el conflicto de Irán. No hay una clara definición. Unos dicen si Donald Trump entró para efectivamente hacer un cambio de régimen, si era para desmantelar o destruir digamos, el complejo nuclear o este esquema nuclear que tenía Irán, cuando meses atrás decía que estaba completamente destruido, que estaba completamente desmantelado, y vemos que actúa completamente lo contrario. O sea que en ese sentido Donald Trump no creo que haya tenido una clara definición, y eso es lo que le ha costado, al grado que el mismo Marco Rubio ha enfrentado, o no enfrentado, sino que ha dicho cosas completamente irrisorias, como el hecho de decir que prácticamente Israel iba a entrar a ese conflicto y a Estados Unidos no le quedaba más remedio que entrar en ese conflicto porque supuestamente había un ataque premeditado, algo que ni siquiera la inteligencia ha podido demostrar. Y en el sentido también es que ha sido contradictorio, y obviamente aquí los compañeros de la mesa me pueden corroborar, pero Irán, antes de que se generara ese conflicto que ya lleva casi un mes, las negociaciones en las cuales estaba entablando con Omán, que es un país que también es parte del Golfo, del Golfo Pérsico, lo que se conoce como los países del Golfo. Prácticamente Irán en las negociaciones estaba acordando con todo lo que estaba sobre la mesa, en temas digamos, del desmantelamiento de su programa nuclear. Todas las condiciones que había puesto Estados Unidos, prácticamente Irán había acordado con esos puntos, y aún así, en un ataque sorpresivo, pues Irán y Estados Unidos lanzaron este ataque contra Irán. Yo quiero resumir el siguiente punto. Lo que se habla aquí en Estados Unidos es que hubo un error de cálculo de parte de la administración de Donald Trump. Alguien, creo que era el profesor Mauricio, que hablaba del tema de Venezuela. Yo creo que Trump, primero que todo, creo que obviamente es una persona que yo lo llamo, es una improvisación, no sé si llamarlo improvisación, pero sí fue un impulso en llevar en este ataque o dejar que Estados Unidos entrara en ese conflicto, preveyendo que iba a suceder exactamente lo mismo que pasó con Venezuela, que era lanzar un ataque aéreo, matar al ayatollah o sacar del juego al máximo líder, como ocurrió, por ejemplo, con Nicolás Maduro, que lo extrajeron de Venezuela y lo trajeron aquí a Nueva York, y creer que Irán iba a ser, o que lo que iba a pasar en Irán era exactamente lo que iba a pasar en Venezuela, y que las personas que estaban acompañando al ayatollah iban a hacerse del lado de Estados Unidos, como ha sucedido, por ejemplo, con Delcy Rodríguez. Y lo que hemos visto es que ha sido una guerra asimétrica, porque Estados Unidos e Israel ha invertido miles de millones de dólares en un ataque aéreo que, si bien fue efectivo, no dura mucho. Y ahora está contemplando la idea de enviar tropas a suelo iraní, lo cual podría recrudecer aún más la guerra y lo que se conoce aquí en inglés, que es el quagmire, que es básicamente un término, para ponerlo en inglés, sería como una arena movediza. Es decir, que Estados Unidos está hundiéndose cada vez más y cada vez más y cada vez más en un conflicto que muy difícil va a poder salir de él. Y si las lecciones que vimos en Afganistán, en Irak, en Vietnam, no las ha aprendido Estados Unidos, pues va a cometer el mismo error de esos conflictos. Entrar en conflictos que cuestan miles de millones de dólares y sin un resultado final. Entonces, eso le está costando a Donald Trump, y evidentemente la narrativa la está perdiendo en Estados Unidos, y eso también va a venir con un costo político, no solamente para él, sino también para los republicanos, de cara a las elecciones de término medio que tendremos en noviembre, en donde se pronostica que tanto el Senado, pero obviamente estamos muy lejos de ello, pero sí hay un descontento general, y esto va a tener repercusiones políticas de cara a las elecciones legislativas en noviembre de este año. Y brevemente, Robert, esto está
afectando la relación de Estados Unidos con Israel, o al contrario, esto lo va a mantener a pesar de todas estas circunstancias que usted nos menciona? Pues eso todo indica que va a ser así. Bueno, y es que todo empezó desde el 7 de octubre del 2023, cuando Israel lanzó su ataque contra Gaza. Y muchos aquí no estuvieron de acuerdo, y además que las relaciones de Estados Unidos e Israel se mantienen, sea el gobierno que sea republicano o sea demócrata. De hecho, las relaciones de Estados Unidos con Israel se mantienen tan fuertes, pero a un costo político. Y es que a eso voy, es el costo político de los gobiernos de turno. Realmente la elección del 2024 la perdió Kamala Harris, porque no tenía una posición frente a Gaza. Y Joe Biden seguía aportando millones de dólares, y lo voy a decir, yo sé que es una palabra controversial, contra el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Porque es un genocidio. Y aún así, amparados y manteniéndose en ese apoyo con Israel, tuvo un costo político para los demócratas. Ahora, con esta guerra en Irán, también le está sucediendo lo mismo, pero a Donald Trump. O sea que la relación de Estados Unidos se mantiene, y quiero hacer un punto muy breve. No solamente estamos hablando de la supuesta presión que ejerció Benjamin Netanyahu y Rupert Murdoch, y también el Reino de Arabia Saudita, porque eso también hay que mencionarlo. No es nada más Israel detrás de toda esta guerra. También Mohammed bin, creo que se me olvida el nombre, MBS. Bin Salman. En Estados Unidos. Salman, gracias. También tuvo una gran influencia en llevar a Estados Unidos a ese conflicto, por el conflicto entre chiitas y sunitas, etcétera. Sí, pero aquí también hay un fuerte cabildeo en Estados Unidos que se llama el AIPAC, que lo podremos dilucidar más en esta conversación, porque quiero dar el turno a los otros invitados. Pero la relación se mantiene incólume a pesar de ese coste político al que me refiero, sea demócrata o sea republicano. Sí, es una cuestión la asumen más como algo de Estado que del gobierno que esté de turno. Profesor Iraiz, desde su perspectiva, ¿está Estados Unidos atendiendo intereses israelitas también, motivado por la gran presencia del empresariado israelí que hay en Estados Unidos y que mueve esa economía de una manera muy fuerte? ¿Lo está haciendo por atender intereses israelíes, y pues están subestimando a Irán? Sí, bueno, por una parte, ciertamente es que la actual administración estadounidense tiene una relación sumamente estrecha con la actual también administración israelí. Estamos hablando de dos gobiernos de ultraderecha que tienen ciertos pilares y bastantes negocios alrededor del mundo, y que claro, ¿no? Una de las cuestiones por las cuales impulsan este tipo de negocios es a partir de la guerra, de la masacre, el genocidio, entre muchas otras cuestiones. Sin embargo, como de pronto dejarlo en el ámbito de que solamente son intereses israelíes en Irán y no así de Estados Unidos, estaríamos reduciendo la perspectiva, porque Estados Unidos ha tenido interés en Irán desde el inicio del siglo pasado. De hecho, recordar que Irán era un gran aliado dentro del Medio Oriente en las primeras décadas, hasta el 79, hasta la revolución del 79, tenía una relación sumamente estrecha con Estados Unidos, y una vez con este movimiento revolucionario y que se decanta con una posición, digamos, contraria a este imperialismo occidental, es cuando Estados Unidos impulsa una política agresiva contra la República Islámica. Cabe decir que, claro, esto va a diferenciar dependiendo de los gobiernos también en turno, e Irán va a resultar fundamental, por supuesto, por sus reservas tanto de petróleo como de gas, pero también, desde luego, por esta posición estratégica que mantienen el control del Estrecho de Hormuz, que hemos estado viendo en el último mes, la importancia de este paso para la economía mundial. Además, también estamos hablando de uno de los países dentro de todo el mundo que se contrapone de manera directa al gobierno estadounidense, lo cual, frente a una administración de ultraderecha
que no, digamos, no aceptan ningún tipo de contraposición, incluso menor. Claro, ¿no? Entonces le es menester entonces derrocar a un gobierno como es el de Irán, para en su lugar pues instaurar un gobierno que sea mucho más proclive a sus propios intereses, como es o ha estado siendo una gran mayoría de los países que componen la región. Entre ellos, pues ya se mencionaba, desde luego, el propio Israel, pero también Arabia Saudita, todas las potencias del Golfo, que precisamente con estos acuerdos de Abraham que se firman desde 2020, pues ha estado cambiando el panorama de toda esta política de alejamiento o de confrontación con Estados Unidos, y se acercan con mucha mayor fuerza. En este sentido, pues claro, la República Islámica decanta como esos espacios, esos gobiernos que se contraponen a Estados Unidos, y que desde luego es fundamental para los Estados Unidos mantener un gobierno que les sea mucho más afín. Sí, profesora, le hago la misma pregunta que le hice al profesor Robert, y es el tema de si usted cree que esto podría socavar o generar fisuras en la relación entre Israel y Estados Unidos, o por el contrario, todos estos temas bélicos, comenzando con lo de Gaza y ahora con lo de Irán, pues lo que han hecho es fortalecer más esa relación. Sí, bueno, por una parte es importante como señalar estas facciones o estos bloques dentro de la administración norteamericana, porque si bien actualmente hay un disgusto social por la guerra que se está emprendiendo contra Irán, y todos estos costes, esta disparidad de los costes de la gasolina y del costo de vida ha estado aumentando. Estamos hablando que pues las investigaciones recientes del Pew Research Center están localizando casi un 70% de desaprobación de parte de la sociedad estadounidense de toda esta guerra. Sin embargo, ciertamente es que estamos hablando de un grupo que está gobernando, otra vez, ¿no?, que es la ultraderecha, que más allá de distanciarse, que ciertamente han tenido disgustos y políticos en estos últimos años, lo cierto es que han fortalecido también esos lazos a partir de los negocios que han estado generando. Cabe mencionar que Israel es un complejo militar industrial. Eso significa que su ejército no solamente está dedicado, digamos, a la defensa de sus fronteras, sino que es un productor a nivel mundial de armas, de inteligencia, de tecnología, de software de punta para la seguridad, para el espionaje y para el ataque. Entonces, Israel prueba en campo todas estas armas, y las prueba desde luego en Palestina y mucho más ahora en Gaza, y las vende a nivel internacional. Esto con un gran apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor complejo militar industrial de todo el mundo, y ahí es donde se están cerrando tratos. De hecho, desde octubre de 2023 hasta la actualidad, que es cuando inicia todo este genocidio en la Franja de Gaza, los niveles o el desarrollo de la inteligencia artificial para generar ataques quirúrgicos dentro de la Franja de Gaza ha aumentado de manera exponencial, y esto ha beneficiado a ambos complejos militares industriales. Cuando hablo de esto, también nos estamos refiriendo a diferentes sectores del rublo armamentístico, que son capitales privados y que están comerciando a partir de toda esta belicidad alta. Entonces, en ese sentido, más allá de fracturar las relaciones entre Israel y Estados Unidos, se han ido generando unos lazos cada vez más fuertes, derivado de todos estos negocios y, claro, de una política de ultraderecha que está incrementando esos niveles de belicidad para gobernar. Entonces, creo ahí que hay un fortalecimiento de estos dos sectores más allá de fisuras, a pesar de las diferencias que han mantenido a lo largo de todo este periodo. Muy bien, profesor Cristian Felipe, su opinión sobre estas mismas cuestiones que hemos venido conversando.
Bueno, son muchas cosas las que se han conversado, pero mirando hacia adentro, creo que efectivamente el tema va a estar completamente atravesado por las elecciones de medio término. Como ya han mencionado los anteriores participantes, el incremento del costo de la gasolina, por ejemplo, y su impacto en el costo de vida en general para los estadounidenses es un tema mucho más importante para la administración de Trump, o debería serlo, que lo que pase en Oriente Medio, porque además Donald Trump fue elegido precisamente con el discurso de el problema del costo de vida, y se hablaba mucho particularmente de la gasolina. Por eso la frase de Donald Trump de drill, 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 cuando llegó diciendo pues a perforar y a extraer pues el petróleo propio y lo que está buscando hacer también a nivel global para que se abarate la gasolina particularmente, a partir de pues de Estados Unidos es de lejos el primer productor mundial de petróleo, y seguir fortaleciendo esa industria para que disminuyan los precios. Pero si entonces por otro lado está situaciones como el cierre del estrecho de Hormuz, circunstancias que se dan no solamente muy lejos geográficamente de Estados Unidos, sino de las preocupaciones y de la mentalidad de los estadounidenses, pues obviamente van a empezar a cobrárselo pensando, pues este señor que se comprometió a velar por la preocupación de los estadounidenses primero, del día a día, está más atento a los asuntos globales. Y por eso la tensión efectivamente con representantes muy importantes del movimiento MAGA. Y eso es muy preocupante para el presidente Trump, ver que dentro de sus bases pues empiezan a darse esas críticas. Pero todavía está a tiempo, de acá a noviembre mucho tiempo, para que esas situaciones cambien. Por eso yo creo que tenderá a buscar una salida digna para Estados Unidos, tratar de bajar o quitar el foco de Irán sin traicionar a Israel, pero pudiendo responder a los intereses internos. Por eso creo que no habrá una situación como la incursión de tropas en tierra o algo que no solamente aumente el costo en términos de dinero, sino que signifique, por ejemplo, vidas de estadounidenses y que recuerde Irak. Eso ha sido como una línea roja, que no vaya a darse un escenario que recuerde a Irak, mucho menos a Vietnam. Entonces creo que se irá ajustando la estrategia, porque probablemente la expectativa sí fue que con la eliminación del Ayatollah Ali Khamenei, pues se iba a dar una reacción distinta, quizá de la población iraní, que de todas formas pues es muy difícil que vuelva a las calles como lo hizo antes en medio de la guerra, pero también de los propios cúpulas del régimen. Y sí, la expectativa pudo haber sido distinta, y si no se dieron los resultados inmediatos que se buscaban, habrá que ajustar. Ahora, Estados Unidos, por supuesto, o la administración de Trump, por supuesto, tiene compromisos y tiene toda la presencia del lobby pro-Israel, que no es simplemente la comunidad judía. De hecho, la comunidad judía, pues en buena medida podría no estar de acuerdo con este tipo de políticas, suele votar mayoritariamente al Partido Demócrata. No se trata solamente de empresarios judíos tampoco, es un lobby mucho más completo. Creo que tampoco esto se entiende con la reducción de la etiqueta de la ultraderecha, sino de una cantidad de sectores que se mezclan, incluidos grupos cristianos que han sido muy importantes en el lobby a favor de Israel, y con la cual la administración tiene compromisos, y que no son pues ni judíos ni propiamente israelíes, pero que pues han asumido esa bandera de la defensa del Estado de Israel. Entonces, por un lado tiene esas presiones, pero por el otro lado pues hay un público mayoritario que está preocupado por las consecuencias de la guerra en su bolsillo, y eso pues creo que tendría que ser en adelante la prioridad de la administración de Donald Trump. Claro, y aquí hay algo que tener en cuenta, profesores y profesora, en el sentido de Israel ha sido bastante golpeado, diría yo. No sé si ustedes tengan otra perspectiva, pero diría yo que de los conflictos en los cuales ha estado involucrado Israel, tal vez este ha sido donde su territorio ha sido más golpeado con misiles y todo este tipo de cosas. Esto también podría generar algún tipo de problema, porque Estados Unidos hasta el momento pues sí le han tocado sus bases militares en otros en los países de Medio Oriente, pero
pero en su territorio, pues en este momento, más allá de lo económico, no hay afectaciones de militares, digámoslo así. ¿Esto, profesor Cristian, también influye en esa relación entre estos dos países o no? Pues en la relación, no sé, es natural que el de los conflictos que ha enfrentado Israel, cuando se viera más golpeados, cuando se enfrentaba directamente a Irán, porque sin duda era su enemigo más poderoso. Ahora, el impacto es completamente desproporcionado. Claramente es mucho más lo que sufre Irán que lo que sufre Israel. Lo que pasa es que, a diferencia de Israel y Estados Unidos, el régimen iraní es mucho más, ¿cómo decirlo?, menos vulnerable, no en términos militares, que sí lo es, por supuesto, mucho más vulnerable, pero sí en términos políticos es menos vulnerable, aunque ya tiene esas tensiones internas de movilización de la sociedad civil y por la situación, pues, de la represión que ha habido durante todas estas décadas y la situación de las mujeres en particular. Pero también, por otro lado, pues es un régimen no democrático que pues puede ignorar más fácilmente a la opinión pública, mientras que Donald Trump tiene el costo político, más con unas elecciones que ya hemos mencionado que se presentarán este año, y entonces tiene que estar pensando que cualquier costo económico o incluso bajas de vidas, pues tiene un costo también. Y lo mismo ocurre en Israel. Lo que pasa es que ha estado unido, la oposición ha apoyado también a Netanyahu en el momento del ataque a Irán, y pues tiene que manejarlo políticamente para ver si esto debilita la capacidad de su gobierno o por otro lado la fortalece. Y entonces tienen que jugar con ese tema de la opinión pública y los votos, cosa que no tiene que hacer el régimen iraní, que puede asumir más fácilmente esos costos. Muy bien, profesora Iraiz, la misma inquietud en este sentido, si estamos, digamos, ante esta situación de que Israel está siendo bastante más golpeado que en otras oportunidades, y esto qué podría generar en esas relaciones, o si no podría generar nada, y pues un poco también la situación interna de Irán, ¿en qué va eso? Sí, claro, es, digamos que en términos militares, Israel ha sido golpeado en este último mes, algo pues que no se presumía desde el siglo pasado, cuando se daban los enfrentamientos entre la Liga Árabe con Israel por el avance territorial que ha estado teniendo desde su consolidación. Entonces, eso es relevante en términos políticos, porque también hay un índice de desaprobación cada vez mayor de parte de la sociedad israelí con respecto del gobierno de Netanyahu. Y también recordar que él está atravesando por un proceso, un juicio que está siendo parado hasta el momento, está en pausa por cuestiones de corrupción. Algo que también, desde luego, es importante a tener en cuenta cuando se trata de los costos políticos que ha tenido todo este genocidio y luego la guerra. Por otra parte, con respecto de Irán, si bien es cierto, ya se mencionaba que ha habido una serie de movilizaciones políticas cada vez más fuertes en los últimos años, y la mayoría de ellas ya apunta precisamente a la estructura del gobierno de la República Islámica. Lo cierto es que la sociedad iraní es una sociedad que se ha consolidado con un pensamiento, una posición antiimperialista, especialmente cuando se trata de Estados Unidos. Claro, y en este momento de la historia, cuando hay un ataque real, militar, político, diplomático, económico, en todos los sentidos, contra la sociedad, contra el pueblo iraní, desde luego que hay posiciones en donde, más allá, digamos, de ir fragmentando este apoyo social que tiene la República Islámica, en realidad lo que está haciendo es que lo está consolidando. Y esto no quiere decir que la sociedad iraní no sea crítica con sus propias estructuras de gobierno, todo lo contrario. La sociedad iraní es políticamente muy activa, muy involucrada en este tipo de cuestiones, muy politizada. Sin embargo, dan cuenta por la experiencia
que han vivido en los últimos años, que una posición o una invasión estadounidense no estaría beneficiando sus intereses, como ya se mencionaba en la mesa, ¿no? Que en un primer momento se esperaba que sucediera una situación similar a la de Venezuela, pero Irán no es Venezuela. Tiene otras estructuras, tiene otra historia y tiene una composición social mucho más diversa. Otra de las cuestiones con respecto de este mismo tema es que Estados Unidos se encargó de promocionar con muchos recursos y con mucha fuerza política e ideológica al hijo del depuesto príncipe rey Mohammad Reza Pahlavi, que actualmente vive en exilio en Estados Unidos y que se presumía, los medios de comunicación occidentales y prooccidentales se encargaron de hacer esta promoción a propósito de que sería el siguiente gobernante de Irán. Sin embargo, con toda esta guerra, más allá de tener un índice de aprobación dentro de la sociedad, en realidad ha caído y ha caído de manera significativa. Nunca ha sido un personaje, digamos, fuerte en términos de la política dentro del propio Irán. Quizá dentro de la diáspora encuentre mucha más recepción. Sin embargo, al interior de Irán no es un personaje que se dedique a la política, en muchos casos que esté en el radar de la situación. Entonces, más allá de eso, está generando, digamos, un sentimiento de fortaleza al interior de la estructura del gobierno, porque también ya se dice, ¿no? Irán ha estado movilizando a un sector de la población sumamente importante. Estamos hablando de que está llamando a las filas a aproximadamente 1 millón de personas que puedan hacerle frente en caso de una invasión terrestre. Todas estas cuestiones, como estábamos hablando de una política, digamos, de guerra, de defensa y demás, pues moviliza a todos estos sectores. Entonces, por esta parte, más allá de tener costos políticos al interior de Irán en contra de la propia estructura del gobierno, pues lo está fortaleciendo más aún que todas estas posiciones belicistas. También lo que están fortaleciendo es a esta facción ultraconservadora, que es precisamente la que, por ejemplo, está impulsando esta iniciativa dentro del Parlamento de retirarse del TNP, del Tratado de No Proliferación Nuclear, de adoptar una posición cada vez más firme, cada vez más fuerte con respecto de Estados Unidos y que no haya ningún tipo de negociación con respecto del programa nuclear iraní. Y claro, esa misma facción ultraconservadora es la que tiende a ser mucho más represora contra la sociedad iraní cuando se trata de crítica política. Entonces estamos en un panorama sumamente complejo y disperso en todos los países implicados. Muchas gracias, profesor Robert. En este punto, ¿qué se dice o cómo se percibe mejor la imagen de Benjamín Netanyahu en los Estados Unidos? Digamos, ¿le ocurre lo mismo un poco que al presidente Trump? ¿Su popularidad, digamos, está tendiendo a bajar? ¿O cómo se ve Israel y Benjamín Netanyahu desde los Estados Unidos? ¿Se mide eso? Yo no sé si se mide exactamente con el tema de Benjamín Netanyahu, pero sí incluso las percepciones de Israel, que a lo largo de los años ha tenido una favorabilidad dentro de los estadounidenses. Y una encuesta reciente, me parece que fue Gallup, decía que la tendencia pro-Israel ha bajado en relación a cómo los estadounidenses ven, por ejemplo, Palestina. Israel siempre tenía una superioridad del umbral del 50% más allá. Ha reducido su favorabilidad. Los estadounidenses, gran parte, apoyan la solución de un estado, la solución de 2 estados, como le llaman acá, pero sí ha disminuido esa favorabilidad frente a la existencia de Israel. Y eso es algo que siempre se ha definido aquí en Estados Unidos, es el derecho a existir, y es un debate que se ha generado incluso dentro de los académicos. Y ya hablaba, por ejemplo, recientemente hubo una entrevista en la cadena CBS entre el erudito Ta-Nehisi Coates,
que es una figura muy importante dentro de la inteligencia, lo que le llama la inteligencia, ¿no? El grupo de intelectuales en Estados Unidos, y la misma cadena CBS, en donde se discutía el derecho de un Estado, en el caso de Israel, de existir, mientras que Ta-Nehisi decía que él no se discute la existencia de Israel, y que en realidad la historia nos demuestra que los estados, en general el mundo, pues no muestra que los estados tengan un derecho a existir, sino que es que su derecho a existir lo manejan es mediante la fuerza. Y esto pues con las guerras de la independencia, etcétera. Eso creo que ya todos lo sabemos y no tengo que ahondar en el tema. Pero sí, en fin, el tema de Israel sí ha calado muy dentro de Estados Unidos, y hay una favorabilidad hacia Gaza por todo lo que hemos visto en las imágenes que hemos señalado, muy a pesar de lo que la administración quiera proyectar, porque obviamente en temas de narrativa, no solamente con el tema de Israel, sino con la guerra en Irán, la administración de Donald Trump está perdiendo en ese sentido. No ha podido manejar la narrativa, al grado que quiere amenazar en retirar las licencias de las televisoras a señal abierta, porque dicen que no están reportando la verdad, o en pocas palabras, lo que él quiere proyectar como su verdad. Y hablo específicamente de un hecho que ocurrió en Irán cuando cayó este Tomahawk cerca de una escuela de niñas en donde murieron 100 de ellas. Y la administración de Donald Trump culpó a Irán de ese caso, cuando la evidencia, y hecho por el New York Times, mostraba que el Tomahawk era de Estados Unidos. Y el Departamento de Guerra, en cabeza de Pete Hegseth, pues estaban argumentando de que fue Irán y no Estados Unidos. Y como no pueden controlar la narrativa, entonces quieren hacerlo por la fuerza, amenazando a las televisoras, diciendo que les van a retirar la licencia, cuando obviamente eso no lo pueden hacer por cuestiones de constitucionalidad. Pero yo creo que yo quiero también agregar un punto que es muy importante acá, y es el concepto de la moralidad de Donald Trump en la forma de hacer su política, porque eso lo dijo en una entrevista con el New York Times. Él dice que él basa sus decisiones en su moralidad. Y la manera en la que él proyecta su moralidad es simplemente rodeándose de personas que simplemente asienten con la cabeza y no le hacen contrapeso. Y así fue como se fue construyendo su segunda administración, y su campaña para esta segunda administración es rodearse de personas que simplemente son, pongámoslo en términos crasos, son lacayos de Donald Trump. Porque hay un informe de Bloomberg, y hacía yo mención del príncipe del reino de Arabia Saudita, hacía mención de Rupert Murdoch, que es el dueño de Fox, y Netanyahu, que básicamente lo persuadieron a Donald Trump en meterse en una guerra, mientras que Marco Rubio, J.D. Vance, el vicepresidente, y la jefa de gabinete, Susie Wiles, que es tal vez la persona dentro del gabinete tal vez la más aplacada en esos sentidos, mostraron escepticismo en entrar en esa guerra. Y a pesar de eso, los tres decidieron mantenerse en silencio y simplemente asentaron con la cabeza diciendo: sí, señor, usted puede meterse en ese conflicto, sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de oposición a esa medida, al grado que también que despidieron a uno de los generales o de los comandantes de militares que tenía una gran experiencia en temas de Irán, y lo despidieron. Lo despidió el secretario de Guerra, Pete Hegseth, porque de eso se trata también todo esto. Es simplemente darle carta libre al presidente a tomar esas decisiones sin analizar los pros y contras. Lo que ha llevado precisamente a lo que señalé en mi punto original en esta conversación, es la improvisación, el impulso, y ahora no sabe cómo salirse de esta guerra. Y el Congreso y el Congreso no logra hacer mucho contrapeso tampoco. No, el Congreso puede hacer contrapeso. Lo que pasa es que no lo quieren hacer. Es que ese es el problema. El Congreso, liderado por los republicanos, que tienen, de hecho, el Congreso bipartidista, tanto Ro Khanna como Thomas Massie, el primero demócrata y el segundo republicano, querían implementar una medida que es lo que se conoce aquí como los war powers, los poderes de guerra, para limitar precisamente el poder ejecutivo en llevar a cabo estas guerras sin una consulta congresional. Y no prosperó porque los republicanos y algunos demócratas simplemente dejaron que se llevara a cabo esa guerra. Entonces, el Congreso puede hacer algo. Lo que pasa es que el Congreso le ha dado rienda suelta
a lo que dice el presidente por temores a represalias. Tan es así el temor dentro de las filas republicanas que ya se habla que casi 60 congresistas republicanos no quieren lanzarse nuevamente a sus curules respectivas. Dicho por un informe de Axios, que es un medio de comunicación aquí en Estados Unidos. Bueno, Marjorie Taylor Greene, la persona más acérrima del movimiento MAGA, renunció, se salió digamos, de sus aspiraciones como congresista en el estado de Georgia, siendo ella la voz más sonora dentro del movimiento MAGA, porque hay un temor dentro de ese partido en llevar a la contraria a Donald Trump. Y vemos las consecuencias de ese tipo de políticas que le ha venido llevando a cabo, no solamente a nivel internacional, también a nivel doméstico. Así es, profesor Cristian Felipe, su opinión sobre esto último que hemos venido conversando, y pues no sé si es muy exagerado decir que estamos ante un episodio similar a lo que ocurrió con Irak, donde pues Estados Unidos entró en unas confrontaciones a partir de argumentos que no eran reales, y en este caso el tema nuclear, qué tan real es y qué tan potencialmente peligroso realmente puede ser para haber justificado pues estos ataques emprendidos también por Israel. No, este no es el escenario de Irak, por supuesto que no, salvo que se dieran las condiciones similares de que haya una incursión en tierra, de que esta guerra sea mucho más costosa, de que el intento de cambio de régimen pues lleve también a una violencia generalizada en el país, digamos invadido, y una cantidad de aspectos que creo que en este caso no se cumplen, incluido también de las razones o los motivos para la guerra, si son ciertos o no. Es muy distinta a la controversia que había con los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Irak, sobre la presencia de armas de destrucción masiva, que el tema del programa nuclear iraní, porque pues había un programa nuclear. El tema, digamos que el problema podría ser esa contradicción que ya señalaba Robert, de haber dicho que estaba desmantelado y entonces ahora que parezca una amenaza. Pero también es cierto que por mucho que se diga que estaba desmantelado, Estados Unidos siempre considerará que hay una amenaza, hay una posibilidad de reconstruir el programa nuclear y potenciarlo mientras no haya un cambio de régimen. Así que, por supuesto, parte del interés es que haya una transición en Irán, que pues no está claro cómo podría darse, pero que no solamente por el tema militar, sino por la fuerza que ha mostrado la sociedad civil en los últimos años, algo ha cambiado frente al 79. Entonces Estados Unidos tiene unas expectativas ahí, pero sería un cambio de régimen distinto a lo que ocurrió con Saddam Hussein. Entonces yo, por todo esto, creo que no se parece a Irak, y de todas maneras Estados Unidos no solamente tiene la motivación o la razón de la posibilidad inminente de la bomba atómica iraní, sino que pues aquí ha habido una enemistad de mucho tiempo. Por eso esto no solamente se explica por los intereses de Israel, sino del propio Estados Unidos. Desde el 79, cuando el presidente Jimmy Carter le dio el asilo al Shah Pahlavi, pues se dio la situación también de la crisis de los rehenes por la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Y a partir de ahí también la retórica de el Ayatollah Khomeini de presentar a Estados Unidos como el gran Satán, y que el régimen ha mantenido este título de gran Satán para Estados Unidos. Entonces no es que Estados Unidos sea un enemigo indirecto o simplemente un aliado de Israel, así como para Estados Unidos Irán no es simplemente un enemigo de Israel, sino un enemigo propio. Entonces creo que todo esto hace que sea muy distinto al caso de Irak, lo cual no significa que el costo político no se vaya a dar, porque tiene que haber un desastre como el de Irak para que le pase la cuenta al presidente y a su partido republicano, ¿no? Por supuesto que este escenario, aunque esté muy matizado, también puede ser de gran riesgo para las elecciones. Claro, ese es el escenario futuro y pues bueno, ahí vamos a ver en qué se traduce todo esto que ha venido pasando. Profesora Iraiz,
le pregunto la otra parte, usted conoce mejor todo el tema de Medio Oriente y en el caso de Israel o en Medio Oriente en general, ¿cómo se ve a Donald Trump? Porque pues si en Estados Unidos pues esto ya está generando digamos cierta reticencia por parte de la opinión pública, o cierta no mucha reticencia por parte de la opinión pública y del mismo Partido Republicano, ¿qué puede estar pasando en Israel frente a la forma como Trump domina el discurso? Porque si pudieron haber entrado por favorecer a Israel, ahora el que domina el discurso es Trump. Claro. Bueno, la posición de Trump dentro de todo el Medio Oriente pues es totalmente de animadversión. No puede ser de otra forma, dado que llevamos ya casi 3 años con un genocidio de alta escala, desde luego, que también eso ha afectado de manera directa, militar, económica, diplomática, a diferentes países de la región. Estamos hablando de Líbano, desde luego, ¿no? Que ha quedado muy desdibujado, y también Líbano está siendo atacado en estos momentos, Siria, Yemen, entre muchos otros países, también el propio Irak. Entonces, hay una posición, no hay una representación de Donald Trump como un sujeto altamente belicista y que desde luego tiene intereses estratégicos dentro de la región de Medio Oriente, que eso es bien conocido, y que, digamos, para obtener esos beneficios puede llevarse las vidas, las instituciones y la sociedad de cada uno de estos países sin importar el costo político. Al interior de Israel las posiciones están siendo pues ampliamente divididas. Esto desde luego por el alto costo que ha tenido y que tiene el genocidio, pero también la actual guerra de Israel. Y desde luego queda muy claro cómo esta figura de Donald Trump es el que ha estado respaldando las acciones de Benjamin Netanyahu en la región, y claro, ¿no?, que les afecta de manera directa. En ese sentido, pues hay un coste en términos de la representación, en costo de lo político sumamente grande de parte de Estados Unidos, algo que está afectando también hacia sus propios posiciones políticas, que son mucho más afines a estos gobiernos tanto pro-israelí como pro-estadounidense. Pues muy bien, esto es pues lo que hemos logrado ver en torno no solo a la relación de Estados Unidos e Israel, sino lo que está generando este conflicto en la región y también para el mundo en general. Les quiero agradecer, nos toca terminar ya ese segmento temático, pero les quiero agradecer su participación y los aportes que nos han entregado hoy. Profesora Iraíz Fuentes, desde México, desde la UNAM, muchas gracias por habernos atendido en esta mañana y ayudarnos a entender esta situación desde la óptica del Medio Oriente. Que tenga un excelente día y una muy buena Semana Santa. Muchas gracias a ti, Jairo, por la invitación, y muchas gracias a todo el público y a la mesa. Muy amable a la profesora Iraíz Fuentes, también al profesor Cristian Felipe Rojas desde la Universidad de La Sabana. Gracias, profesor Cristian, por atendernos. Una muy buena Semana Santa también para usted. Lo mismo, Jairo, muchas gracias, y a los demás por la conversación también. Muchas gracias. Y a Robert Valencia en los Estados Unidos, desde la red conectas.org. Muchas gracias, Robert, por atendernos también y que tenga una buena semana. Por el contrario, un agradecimiento profundo a ustedes por hacerme parte de este panel y bueno, agradecido como siempre por la invitación que ustedes siempre me extienden. Gracias. Gracias a Robert Valencia. Profesor Mauricio, una conclusión final breve desde su perspectiva sobre todo esto que conversamos. Pues Jairo, claramente es un conflicto complejo y hay muchas aristas todavía por definir y bueno, seguiremos analizando este conflicto y veremos para dónde va. Y bueno, y para usted una feliz semana y para todos nuestros oyentes también una feliz semana y un feliz descanso. Muchas gracias al profesor Mauricio Reyes, nuestro consultor temático y de nuestra Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. A todos los oyentes les queremos agradecer su atención. Los invitamos a que sigan sintonizados con esta franja informativa de Análisis UNAL y pues terminamos por hoy el segmento temático, pero ya llega la agenda universitaria.